Los invito a abrir nuestras Biblias en San Marcos, capítulo 13. Quisiera hablar acerca de tres palabras sumamente importantes que aparecen ahí en el capítulo 13 y de lo que usted va a aprender esta mañana. Quisiera abrirle los ojos, abrirle los oídos. Si se le han estado cerrando los ojos un poquito, si se le han cerrado los oídos y usted me dice, no hermano, yo tengo los ojos bien abiertos, no estoy hablando de los ojos físicos, estoy hablando acerca de los ojos espirituales, de los oídos espirituales, de eso estoy hablando. A eso me voy a referir. Dice, ¿lo tienen? San Marcos 13, verso 32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino ¿quién? El Padre. Verso 33. Estas tres palabras quiero que se las aprenda hoy. Mirad. ¿Qué más? Velad y orad. ¿Las puede repetir? Mirad, velad y orad. Porque no sabes cuándo será el tiempo. Dejemos allí la lectura. Estas tres palabras las dice Jesús cuando termina el famoso mensaje apocalíptico de Mateo capítulo 24, de Lucas 17 y Lucas 21 y de San Marcos capítulo 13. Jesús ha reunido a sus discípulos y le empieza a hablar de los acontecimientos mundiales. Le empieza a hablar de las señales que vamos a ver usted y yo antes que Jesús venga. ¿Alguien aquí sabe que Jesús va a volver? ¿Alguien sabe? Mire, Jesús prometió en el Antiguo Testamento que Él iba a nacer, que Él iba a venir. En el Antiguo Testamento usted puede leer que pasan cerca de 4,000 años casi, desde que Dios hace una promesa de que va a enviar un Salvador. La primera promesa aparece en Génesis 3:15, donde dice Dios, va a venir alguien de la simiente que va a aplastarle la cabeza al diablo. Y se lo dice al diablo, esa profecía se la dio al diablo. Y pasó mucho tiempo, nació Noé, Abraham y todos los hombres, Isaac, Jacob, las tribus de Israel, pasaron 400 años en Egipto y luego llegaron a la tierra prometida y se establecieron en la tierra prometida y el Mesías no venía y el Salvador no venía y no venía. Y pasaron 1000 años y vino David y gobernó Israel y murió David y no vino el Mesías. Gobernó Salomón y murió Salomón y no vino el Mesías. Luego Israel fue cautiva a Babilonia por 70 años. Luego vinieron los imperios, el medo, el persa, el griego, y el Mesías no venía. Pero luego vino el imperio romano. Y un día, de un pronto a otro, en una ciudad de Belén, nace el Salvador, Cristo Jesús. Y la promesa de 4,000 años casi que había hecho Dios, se cumplió ese día. Pasaron 33 años. Pasaron cerca de 30 años y aquel niño joven creció y un día dejó el taller de carpintería y se dedicó a predicar. Y dijo, en 3 años, dijo tantas cosas, en 3 años nos enseñó tanto. En 3 años revolucionó todo un país entero y el mundo entero lo revolucionó. Y en 3 años nos habló y le dijo a sus discípulos, de aquel tiempo, de hace 2000 años, le dijo a sus discípulos lo que iba a acontecer en este tiempo. Dijo que iba a morir y murió. Pero también dijo que iba a resucitar y resucitó.
Aleluya. Y subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Pero antes de ir al cielo, dijo, vendré otra vez. Y han pasado 2000 años. Menos del tiempo de la primera vez cuando vino a nacer como un niño. Y dijo que antes de que Él viniera, iban a suceder cosas muy tremendas. Y nos hizo una advertencia a la iglesia. Nos dijo, mirad, velad y orad. Después de que nos hace la advertencia. William, ¿y qué quiere decir mirar? ¿Qué es lo que tengo que estar mirando? Bueno, yo le voy a guiar a usted a mirar en 3 diferentes lugares. Número 1, quiero que mire hacia el mundo los acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial. Número 2, quiero que mires hacia la nación de Israel, importantísima para nosotros. ¿Qué está sucediendo y qué tiene que ver la nación de Israel con mirar a lo que esté sucediendo en ese lugar? Y número 3, mire qué está pasando dentro de la iglesia del Señor a nivel mundial también. Y ahí es donde yo quiero que usted, si no ha estado viendo, quiero abrirle los ojos para que usted mire. Porque cuando usted mira algo que le puede anunciar una catástrofe, usted se prepara. Usted se alista. Usted toma medidas. Pero si usted no está mirando y está mirando para otro lado, te puede sorprender por no estar mirando lo que el Señor nos dijo que miráramos. Ahora, miremos al mundo primero y brinquemos a Mateo capítulo 24. Brinquen su Biblia, pásese a Mateo capítulo 24 y miremos lo que Jesús nos está diciendo. En el mundo, ¿qué está sucediendo en el mundo? Verso 6, dice, y oiréis de guerras. ¿Qué más? Rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto usted y yo lo estamos viendo. ¿Dicen amén? ¿Nos debe asustar? No. ¿Nos debe turbar? Tampoco. ¿Por qué? Porque ya a nosotros nos lo había dicho nuestro maestro antes. ¿Qué debe hacer? Decir, Señor, tengo que prepararme. Tengo que estar listo. Ahora, note lo que dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Usted oye eso? ¿Alguien oye eso? ¿Está oyendo eso? Mire, nuestra linda Latinoamérica se llenó de guerras durante el pasado. Lo peor de todo fue que fueron guerras entre los mismos, los nicaragüenses contra los nicaragüenses, los salvadoreños contra ellos mismos. Los guatemaltecos se mataron por 50 años entre ellos mismos. Los colombianos no paran una guerra, que cuando dicen paz y seguridad y un pronto a otro vuelven a la misma guerra. Pero eso era guerra entre ellos mismos. Y rumores de guerras. Y más rumores de guerras. Mas note lo que dice el verso siguiente, léalo conmigo. Dice, porque se levantará, ahora sí, no es guerrillas. No son grupitos que se levantan por ahí. Ahora aquí nos anuncia a nosotros que dice, ¿cómo dice? Nación contra nación y reino contra reino. Eso nos anuncia la palabra del Señor. Ahora, usted y yo vivimos en el país pura vida. Vivimos en el país donde no tenemos ejército y no sabemos absolutamente nada de armas
ni de uniformes, ni de tanques, ni de aviones, ni de barcos de guerra. No sabemos. Es más, cuando alguno tiene ahí, lo que tiene es un soldadito plástico. No sabemos nada de eso. Gracias a Dios. ¿Cuántos dicen gracias al Señor? Hablaba con mi hermano de Ucrania y mi hermano de Ucrania me dice a mí, William, mi hermano menor vino a la casa. ¿Y por qué vino? Mire, Ucrania se está preparando para una tremenda guerra contra Rusia. Y en Ucrania están recogiendo a todos los los menores de 50 años, hombres y mujeres que se para la guerra. En 2014 tuvieron otra guerra, Ucrania y Rusia. Hoy en día, los países de la OTAN, que son como 28 países aproximadamente, es un acuerdo que tuvieron en 1900, después de la Segunda Guerra Mundial. El acuerdo de ellos fue: el que le hace daño a un país, todos tenemos que ir a defenderlo. Esa es la regla. Y por otro lado, el comunismo también hizo lo suyo también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día están luchando para que no se desarrolle esa guerra entre Rusia y Ucrania, porque entonces Ucrania quiere pertenecer a la OTAN, y si pertenece a la OTAN, entonces no va a haber involucrado un país, van a haber involucrados 28, y por otro lado estarán involucrados otro montón de países con Rusia también. Los países, hermano, Taiwán y China, que es un revoltijo entender eso. Pero China dice que ellos son China y Taiwán dice que no, que ellos son China. China dice que Taiwán le pertenece y están en ese pleito. Los países, por ejemplo, ahora critican a Nicaragua porque rompió, relaciones con Taiwán, y ahora reconoce Nicaragua a China. Pero ya Costa Rica lo había hecho con Oscar Arias, y vinieron los chinitos y nos regalaron el estadio. Y ahora El Salvador igual, ahora a El Salvador le van a regalar un estadio. Y los chinitos por todo lado. Ahorita tenemos un presidente chino y todo eso, todo, por todo lado. Pero hay una preparación de guerra para invadir Taiwán y que Taiwán pertenezca también a China. Por otro lado, hay amenazas entre Colombia y Venezuela, porque las guerrillas les dan permiso en Colombia, en Venezuela le dan permiso a la guerrilla para que haga esto y lo otro, y todo eso nosotros lo vivimos aquí en los años 80, cuando el ministro de Seguridad en ese tiempo, de apellido Chavarría, le permitió a los nicaragüenses armarse aquí y luego ir a pelear allá. Todo eso se vive, y eso era una situación tremenda. Pero el mundo, escúcheme bien, Corea del Norte con amenazas hacia los Estados Unidos, y Estados Unidos con amenazas hacia Corea del Norte, Corea del Sur y del Norte están en una tensión tremenda. Además de eso, nunca el mundo ha estado tan armado como ahora. Toda la vida han habido guerras en todos los lugares. Tuvimos la Primera, la Segunda Guerra Mundial, pero nunca el mundo ha tenido las armas de destrucción masiva como las que tiene ahora. Me da risa que hace 15 días llegaron a un acuerdo las potencias nucleares en no proliferar con más armas nucleares. ¿Por qué? Porque ya tienen la cantidad suficiente para hacerle daño a todo el planeta entero. Es una farsa lo que firmaron. Pero usted sabe, son los inventores de mal. Son los inventores, como dice la Biblia, que tienen sabiduría animal, diabólica y terrenal. Armas de destrucción masiva. Irán sigue insistiendo en armarse cada día más. Por otro lado, Israel también defendiéndose. Y Israel hizo una promesa, dijo: el enemigo que empiece a hacer armas de destrucción masiva, nosotros lo atacaremos antes.
La semana antepasada le invadieron las computadoras y les descompusieron todo a los iraníes para seguir con el proyecto nuclear. Escuche bien, usted tiene que mirar al mundo, por eso le digo, mirad. Eso de que usted ve esas noticias en la televisión de que asaltaron a fulano y después le robaron al otro, y usted ve al muchachillo, ojo, se busca a fulano tal, y usted dice, me parece que es el vecino mío, me parece que fulano es tal, que déjese de esas cosas, entérese de realmente lo que tiene que ver con la palabra del Señor, para estar preparado para ese día glorioso del Señor Jesucristo. Sí. Y nunca el mundo ha estado tan armado como ahora. Mirad, vea las amenazas de Putin, las amenazas de los Estados Unidos, las amenazas países, lo que sucede en el Congo, en la República del Congo, lo que está sucediendo en guerras, rumores de guerras, nación contra nación. Óigalo. Esto se está preparando de esa manera. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué más está sucediendo en el mundo? Vea lo que dijo Jesús. Jesús dice en el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra cosa que tengo que ver en el mundo es que la maldad se ha multiplicado. Pero no solo eso, sino que he visto que la gente pierde el amor a su prójimo, el amor entre personas. Eso que usted ve a alguien y se conmueve por alguna situación. Ese amor se ha perdido, donde vale más un celular que una persona. Esa maldad, hermano, que el invento de Internet la ha multiplicado a miles de miles %. Los que vivimos antes de Internet sabemos que había maldad. Sabemos cómo se vivió antes de Internet. Nuestros niños nacen 10 años, 5 años hace, 8 años hace, y nacen y dicen, este mundo está así. Yo lo encontré así el mundo. Cuando muchos de nosotros nacimos antes de Internet, sabíamos que el mundo era diferente. El mundo cambió totalmente. El mundo es otro mundo después de Internet. Y la maldad es peor. Las estafas, los robos, la pornografía, el abuso de niñas, el abuso de niños, la compra de mujeres, de hombres. Todo empieza a crecer más. La maldad se ha multiplicado en todos los aspectos. Mirad, Jesús nos lo dijo. ¿Qué otro tipo de maldad? La humanización de los animales. ¿Dónde vale más un animal que una persona? Donde una persona tiene la capacidad de recoger la caca del perro, pero no tiene el amor como para limpiar a su abuelita o a su madrecita. Eso es maldad. Eso es la humanización de los animales. Cuando una mujer duerme con una serpiente o un hombre duerme con un perro. Y hasta sexo. Y la cantidad de virus y enfermedades que vienen a través de la humanización. ¿Sabe qué es maltrato animal? Maltrato animal es ponerle ropa a un perro que no fue diseñado para tener ropa. Ya veo cómo se les apaga el gozo a más de uno. Maltrato animal es encerrar a un perrito en un cuarto de 2x2. Su hábitat no fue diseñado para eso. Yo tengo una mascota, me dijo una señora, ¿y cuál es su mascota? Es un cerdo que duerme en mi cama conmigo y camina en el porcelanato. No fue diseñado, Dios no lo hizo así. Dios le dio un hábitat a los animales. Los hombres alteran las leyes de Dios. Y no estoy en contra de que usted tenga su mascota y todo, tenga. Mas mídase en no adorar a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice que los hombres
empezaron a adorar a los cuadrúpedos. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, empezaron a adorar a los cuadrúpedos y a los reptiles. Y a los animales que vuelan empezaron los hombres a rendirle culto a todo eso. ¿Y usted por qué no va al culto? Tengo que cuidar el perro. Si tu perro te aleja del Señor, mejor deshágase del perrito. Voy al supermercado, compro alimentos. El alimento para perro, correcto, está bien. Si tiene un perrito, tiene que tener plata. Si tiene un gatito, tiene que tener harina. Amén. Ok, veterinario y todo. Ok, voy a comprarle atún para el perro, pero no compro atún para mi hermano que está necesitado. Compro alimento para perro, pero no le compro a mi vecino que está pasando una calamidad tremenda. Si eso es si eso es su condición, la maldad también te está arrastrando. Ojo con la humanización de los animales. Por ejemplo, la maldad se ha multiplicado. En cuanto a la glorificación del cuerpo, cuando los hombres empiezan a adorar su cuerpo y a rendirle culto a su cuerpo. Note usted cómo se ha desenfrenado, hermano, el asunto de rendirle culto al cuerpo. Y no estoy en contra de que usted vaya a un gimnasio ni nada de esas cosas, pero va 7 veces al gimnasio y 1 vez al mes a la casa del Señor. Ojo sus prioridades. La maldad te puede envolver si no tienes dominio propio en todas las cosas. Eso es lo que vemos en el mundo. La multiplicación de la maldad. Les voy a decir 2 cosas porque no me va a dar tiempo para que usted las vaya a ver en el libro de Daniel y apunte, porque veo que muchos hermanos apunten. Anoten Daniel capítulo 12. Quiero que vaya a leer a su casa. Ahí en Daniel capítulo 12 habla de 3 acontecimientos, pero voy a nombrar 2. Número 1, la ciencia aumentará. Eso ni tengo que hablarles mucho si ha avanzado o ha aumentado la ciencia. Pero en el mundo la ciencia aumentará. Tremendo. Tremendo ver el desarrollo cada día más de la ciencia. Me acuerdo cuando estaba muchacho, tenía unos 17 años y por primera vez llegó a la barra del grupo, llegó una calculadora. La calculadora que solo sumaba, restaba, multiplicaba y dividía. Eso era lo único que hacía. Y llegó la calculadora y todos los jóvenes, alguien la llevó ahí, todos los jóvenes estaban, no hombre, ¿cómo puede ser? A ver, sume, jurar, y le poníamos cantidades enormes y sumaba y sumaba. Nos quedábamos asombrados, decíamos. Y me acuerdo, nunca se me olvida, uno de ellos dice, hasta aquí llegó la ciencia ya. Es demasiado esto. Es mucho. ¿Cómo ese aparatito puede pensar más rápido que nosotros y sumar más rápido que nosotros? Decía. Si supieran hoy dónde estamos. En 1988 yo estuve en España durante un tiempo y le mandaba cartas a mi esposa y duraba 22 días para llegar una carta desde España hasta aquí. 22 días. Una llamada telefónica internacional valía una cantidad enorme de dinero. Eso en ese tiempo. Y hoy, usted manda fotos a cualquier lado y se comunica con cualquier persona. La ciencia se ha multiplicado. Lo que pasa es que la generación de ahora no sabe que nosotros sabemos que la ciencia sí se ha multiplicado. La generación nace con estos inventos y ellos no conocen, ellos no saben cómo era la ciencia antes, ellos ya nacieron así. Usted y yo conocemos cuando la ciencia no se había multiplicado. Otra profecía que dice Daniel, que aparece en capítulo 12, es cuando dice, y muchos correrán de aquí para allá. Así está el mundo. ¿Sabe usted por qué hemos tenido la pandemia? Mire, virus y todo esto siempre han habido en el mundo, y locales en Europa. Usted puede leer la historia, que hubo la peste negra, la otra peste, y eran locales, pero al mundo ser hoy en día uno solo.
Los trenes con alta velocidad, la migración, gente va, gente viene, gente va de un lado para otro, los aviones, la velocidad de los trenes, la velocidad de los carros, la velocidad, los cruceros, todo esto se ha encargado de esparcir por todo el mundo el virus. ¿Es verdad o no? Es lo que dijo Daniel. En el mundo usted vería que muchos correrían de aquí para allá. La gente anda corriendo de un lado a otro y usted mira, cada vez son más la velocidad con que quieren inventar que el hombre vaya a Marte, vaya a la Luna, vaya al espacio, porque quieren hacer todas las cosas que corran y que fluyan más rápido. Dígame, cuando usted va a algún lugar, antes, ¿se acuerdan de los que usamos el teléfono público? Un solo teléfono para un pueblo entero. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? Y usted puede ver fotos antiguas donde, discúlpenme las mujeres, pero son las que estaban haciendo más fila. Y allá un hombre metido, pero estábamos esperando y había tiempo y paciencia. Y la moneda ahí puesta y ya se tragaba la primera y se acabó el primer minuto y seguía y le ponía uno una fila de monedas y tragaba y tragaba y había una paciencia, ya terminaba la mujer y pasaba el hombre y ya empezaba a hablar. La mujer gastó las 25,000 palabras y el hombre gastó las 4,000 palabrillas más o menos, y ahí habló y había una paciencia y una fila tremenda. Nuestras generaciones no vivieron eso, no saben de qué estoy hablando muchos de los que están aquí. William, ¿de qué está hablando? Entonces conocemos lo atrás. Escuche esto bien, vea. Cristóbal Colón vino a América ¿en qué año? A ver, 1500. No, pero ¿y ahí la escuela? ¿Qué pasó? Bueno, en el 1580 y resto vino Cristóbal Colón a conquistar aquí. Usted sabe una cosa, Pablo, Jesús y los discípulos anduvieron en un barco igual, con las mismas características que anduvo Cristóbal Colón 1500 años después de Pablo. Usó un barco con velas, lo mismo. O sea que en 1500 años la ciencia estaba así. Pero de un pronto a otro, después del año 1500 en adelante, empezó la ciencia con un desarrollo tan tremendo, el descubrimiento de tanta tecnología. Y una vez que se descubrió Internet, fue una explosión tremenda de avance en la ciencia que sigue y sigue y sigue. Ya no están mandando hombres a la guerra, sino que un muchacho desde su casa, jugando de guerra, desde su casa, puede enviar misiles y destruir fábricas, ciudades enteras, puede hacerlo desde su casa. El aumento de la ciencia es lo que usted y yo tenemos que ver que está aconteciendo en todo el mundo. Y esto, no crea que a Jesús lo tomó por sorpresa, Él ya lo había visto. No crea que el Señor Dios dijo un día, uy, ¿qué es eso que descubrieron los hombres? Internet. No, no, ya Él lo sabía cuando dijo, y oiréis de guerras. Él sabía que yo las iba a escuchar por la televisión, las iba a escuchar por la radio, las iba a escuchar por internet, iba a escuchar rumores de guerras y todo eso, yo lo iba a ver. Él está adelantado, Él conoce todas las cosas y por eso nos dice a nosotros lo que va a acontecer en el futuro. Por eso usted no ande detrás de los brujos evangélicos que le dicen el 22 va a suceder esto y lo otro y todo. Dígale usted, no, ya yo sé qué es lo que va a suceder más adelante. Ya el Señor nos lo dijo en su palabra. ¿Qué otros acontecimientos más? Bueno, ahora veamos qué sucede. ¿Qué otro lugar dijimos? Israel. Lea conmigo esta frase pequeña que está en Mateo 24, verso 32. Dice,
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué acontecimiento es de Israel? Escúcheme bien, Israel, para nosotros, la iglesia, lo que acontece en Israel, aún se le llama el reloj de Dios, aún se le llama el reloj profético de Dios al pueblo de Israel. ¿Quién es Israel? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, ahí está una de las ciudades más importantes en la Biblia, que es Jerusalén. Jerusalén es la capital hoy en día de Israel. Escuche bien, les voy a decir, hay 1.200 millones de enemigos alrededor de Israel. Israel tiene 9 millones de habitantes aproximadamente y tiene cerca de unos 25 kilómetros cuadrados de extensión. Eso es lo que mide, la mitad de Costa Rica. Y tiene, hermano, cerca de unos 1.200 millones de enemigos que quieren hacer desaparecer a Israel de ahí. Su capital, que fue conquistada totalmente en 1967, en junio exactamente de 1967, su capital, a ellos le dieron media ciudad de Jerusalén y a los palestinos le dieron media ciudad también. Pero Israel dice, no, todo, Jerusalén no es negociable, Jerusalén es nuestra capital. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver. De ahí se movilizaron todo lo que son los profetas de Dios. El desarrollo del evangelio fue allí. Ese es el pueblo que Dios llamó y sacó de Egipto. Nosotros somos la rama injertada dentro del olivo. Somos el pueblo que no éramos el pueblo de Dios, pero Dios, a los israelitas rechazar el evangelio, Dios nos injertó y nos dio de la rica savia del olivo y nos bendijo a los gentiles y hizo de dos pueblos uno solo. Israel es comparado con una higuera. La higuera es un árbol, escúchelo bien, que nunca muere. Y no hay nada que pueda hacer morir una higuera. Una higuera vive 5,000, 6,000 años, está hecha por Dios para vivir siempre. No hay hormiga, no hay invierno, no hay nieve, no hay nada que haga morir una higuera. Por eso es asombroso cuando Jesús maldice la higuera. Y cuando Jesús le dice a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Al día siguiente, cuando pasaron, Pedro le dijo, Señor, la higuera que maldijiste se secó desde las raíces, porque eso no puede suceder nunca, menos con palabras. Y ahí es donde viene el milagro tremendo de Jesús. Los judíos sabían cómo se va a secar desde las raíces la higuera. La higuera entonces es comparada con Israel. Escúcheme bien, Israel ha desaparecido durante miles de años. La pisoteó Babilonia y la hizo desaparecer, no existir. La pisoteó los medos, los persas, los griegos. Estuvo el imperio, el último que estuvo fueron los ingleses, el imperio también romano que estuvo ahí. Le cambiaron el nombre, Siria, Palestina, luego se llamó Palestina, luego Siria solamente. El asunto era desaparecer a esa higuera de allí. Y dice el Señor, leamos de nuevo, verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La pregunta es, ¿qué pasó con Israel? ¿Existe hoy en día? Pues les digo que el 14 de mayo de 1948, la Organización de las Naciones Unidas, por un voto de diferencia que lo hizo Guatemala, Israel pasó a ser nación, y aquella higuera que ya no existía, aquella higuera que supuestamente había desaparecido, solo Hitler mató 6 millones y un poco más de ellos y se desaparecieron los judíos. No, señor, aquella higuera que había desaparecido, que suponía que ya no existía,
de un pronto a otro brota en 1948 como nación, como país. Y en 1967 conquista todo lo que es Jerusalén y declara Jerusalén como su capital. Hay una profecía que dice Jesús: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, levantad la cabeza porque el tiempo está cerca. Montones de países odian y aborrecen a esa nación. Miles la aborrecen, quieren desaparecerla del mapa. Y aquí es donde la iglesia tiene que mirar hacia Israel. ¿Qué está sucediendo? Mirad, velad y orad. 3 palabras que usted se tiene que llevar en su corazón. Acontecimientos en Israel. ¿Cuáles son los acontecimientos que van a suceder? ¿A dónde más? ¿A dónde más dije? Falta la iglesia. ¿Qué va a pasar en la iglesia? Número 1, les voy a enseñar algo maravilloso de la iglesia. Verso 14. Mateo 24, verso 14. Dice así: y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la labor de la iglesia en este mundo? Predicar el evangelio. Usted y yo debemos de predicar. Y la iglesia hemos venido predicando por años de años. Costa Rica se llenó del evangelio y Latinoamérica se llenó del evangelio. Y al llenarse del evangelio, me acuerdo, yo soy un cristiano de los años 80, pero antes de los 80 hubieron muchos hermanitos orando, ayunando, predicando, misiones, sembrando y sembrando, que nunca llegaron a ver lo que hoy ven nuestros ogrojos. La cantidad de creyentes, gente convertida. ¿Cuántos están alegres por haberse convertido? Yo le agradezco al Señor. Antier estaba en las montañas de Cotobruz, estábamos con unos indígenas de Panamá que vienen a coger café aquí. Y tengo un video pequeñito donde una de ellas le digo yo: ¿qué me puede predicar usted? Y ella, con su español un poco difícil de pronunciar, decía: yo soy una mujer lavada por la sangre de Cristo. Cristo me salvó. Cristo me salvó. Y yo amo a Cristo. Y cantó una canción en su idioma y digo yo: benditos los pies del hombre, de la mujer, que un día llevó el evangelio a esa tribu, a ese pueblo, a ese lugar. ¿Sabe? El mundo entero tiene que escuchar este evangelio. Y a usted y a mí es que nos usa. Y si hoy las redes sociales las vamos a usar, la radio, la televisión, todo para evangelizar el mundo. Entre más evangelizamos, más Cristo vendrá más rápido. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora, que al haber evangelizado casi todo el mundo entero y toda nuestra linda Latinoamérica, dice el verso 11, en medio de todo eso, mirad. Vea lo que dice el verso 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, ¿qué es lo que va a ver la iglesia? La iglesia va a ver falsos profetas. Le pregunto, ¿de dónde van a salir los falsos profetas? De la misma iglesia. De la misma iglesia. Se levantarán los falsos profetas. La iglesia perderá la sana doctrina. Mirad lo que está sucediendo. Muchos falsos profetas. Y vean lo que dice el Señor. Una de las cosas que dice el Señor. Dice en el verso 10, muchos también tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
Verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todo por la gente, de todas las gentes por causa de mi nombre. La iglesia será aborrecida. Y aquí quiero que le quede claro algo. La iglesia será aborrecida no por causa de Dios. Véalo cómo dice. Por causa de mi nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Hay religiones que creen en Dios, pero persiguen a los que creen en Jesús. Dicen, no, yo creo en Dios, pero eso de Jesús y eso de Cristo, nada que ver. Ahorita, en este momento, tenemos miles de hermanos en juicios, miles de pastores en cárceles, por la causa de Jesús. Usted y yo vivimos en el país de pura vida. Y a veces eso nos adormece para no ver los acontecimientos mundiales. A veces hay hermanitos en otros países que están luchándola tremendamente. Ahora, gracias a Dios por la libertad en que nosotros vivimos. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Invitaron a un pastor en los Estados Unidos, una asamblea tremenda, grande. Mucha gente se reunió allí de muchas religiones. Y le dijeron, pastor, queremos que usted sea el que haga la oración. Solo la oración. El pastor empezó a orar. Y el pastor empezó a clamar. Alguien que me atienda aquí a la hermana, ¿lo sugieres? Que vengan a ver. ¿Qué tiene? ¿Está bien? Ok. Ok. Si quiere la sientan atrás, hay más ventilación, pienso yo, ¿verdad? Sí. Está la silla de ruedas allá atrás, ¿verdad? Amén. Anthony, ¿está la silla de ruedas atrás? No. Ok. Vamos a orar por la hermana. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de mi hermana, Señor. Señor, trae vida y salud a mi hermana. Fortaleza, te pedimos, Padre nuestro, paz en el nombre de Jesús, Señor. Paz en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a ir terminando, hermanos. Así que Dios, prestemos atención aquí, así que Dios nos ha dado una de las tareas más maravillosas que nos puede dar, que es la evangelización. Dentro de la evangelización van a suceder todas estas cosas. Usted y yo como iglesia debemos de estar mirando lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Les decía que un pastor lo llamaron a orar, lo llamaron a clamar, y ese pastor le dijeron que hiciera la oración en el nombre de Jesús. Cuando el pastor terminó de orar en el nombre de Jesús, lo llamaron, lo reprendieron y le reclamaron el por qué estaba orando en el nombre de Jesús. Así que el nombre de Jesús es aborrecido por muchas gentes. Y mientras usted y yo hablemos del nombre de Jesús, siempre la gente nos va a aborrecer por causa del nombre del Señor. Prepárese, hermano. Prepárese para ser aborrecido por causa del nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Oremos al Señor. Padre, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Vamos, hermano. Dile al Señor, Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tu bendita palabra. Puede levantar sus manos al cielo y decirle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Hermano, aquí lo dice, mirad. Esta mañana he querido que usted mire
para que usted vele y para que ore. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre, por apercibirnos. Gracias por el amor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor.